demasiado nos demoramos. Entonces ahora vamos a hacer un grupo un poquito más grande, porque si no, no vamos a poder hacerlo. ¿Ya? Ya, entonces el tema de hoy día, tenemos que hacer dos temas: cáncer de cuello uterino y cáncer de endometrio. Bien. ¿No te lo disculpa para exponer? No, eso lo hacen con el doctor Chumbita. Sí, eso lo hacen con el doctor Chumbita, porque si no, no voy a hacer la clase. Si No, está perfecto, doctora. hacemos la clase. Si no, no hacemos la clase. Vamos a tener que tratar de terminar 6:50 para bajar, porque después la vez pasada también hay un profesor que entra acá y se incomodó porque también nos pasamos de las 7 y también se incomodó. Y ya Monique ya me llamó la atención. Entonces vamos a tratar de... Bueno, vamos a empezar con lo que es el cáncer de cuello uterino. Entonces, ustedes saben que el cáncer de cuello uterino, dentro de todos los cánceres, digamos, en la mujer, ocupa el segundo lugar en cuanto a frecuencia después del cáncer de mama, ¿no es cierto? Pero si nos enfocamos solamente desde el punto de vista de cáncer ginecológico que engloba los genitales femeninos, ocupa el primer lugar, ¿cierto? Bien, entonces el cuello uterino pues es una estructura anatómica que continúa a lo que es el cuerpo uterino. Más o menos tiene una longitud de aproximadamente 3 centímetros. Saben ustedes que anatómicamente está constituido por un orificio cervical interno, que lo que hace es comunicar el canal endocervical con la cavidad endometrial. Luego tenemos el endocervix, que fundamentalmente está constituido por el canal endocervical, el orificio cervical externo, que comunica el canal vaginal con el canal endocervical, y finalmente el exocervix, ¿no? Que es la parte ya más externa o lo que se presenta al canal vaginal. También ustedes recordarán que el cuello uterino se caracteriza por tener dos tipos celulares, histológicamente hablando. A nivel del canal endocervical, ese está constituido por células cilíndricas o columnares. Mientras a nivel del exocervix, pues, como vemos acá, está constituido por un epitelio estratificado plano o escamoso, ¿no? También denominado escamoso. ¿Y qué es lo importante de estos dos tipos de... ¿Qué es lo importante de estos dos tipos de celularidades a nivel del canal endocervical? Este punto de acá, el punto de encuentro entre estas células escamosas y estas células cilíndricas. Este punto toma el nombre de unión escamo-columnar o unión escamoso-cilíndrica. Algunas literaturas ustedes también lo van a ver como que lo consideran o lo denominan como la zona de transformación. ¿Y por qué es importante este punto, digamos, ¿no? Esta área de acá? Porque más del 70% de los cánceres de cuello uterino se alojan acá. Entonces, cada vez que se hace un Papa Nicolau o se hace de repente una colposcopía o una biopsia de cuello uterino, es importante tomar muestras de esta zona, porque ya sabemos que más del 70% de los cánceres se ubican aquí. Bueno, eso es lo que les mencionaba. Si tomamos en cuenta todos los cánceres femeninos, ocupa el segundo cáncer después del cáncer de mama, y lógicamente más del 80% de los casos ocurren en países en vías de desarrollo. En relación a los factores de riesgo, ustedes ya saben que lo bueno dentro de todo lo malo es que hay un agente etiológico conocido en relación al cáncer de cuello uterino, que es el virus del papiloma humano, ¿no? Hay más de 120 serotipos. La última revisión que por ahí nos llegó ya decía más de 200 serotipos, o sea, cada vez se van encontrando más serotipos de este virus, y de este, digamos, pool de serotipos, más de 100 afectan al ser humano y más de 40 comprometen el tracto genital inferior, y entre 16 a 18 constituyen lo que son los virus del papiloma humano de alto riesgo, ¿no? O sea, los que están fuertemente ligados al desarrollo del
cáncer de cuello uterino, ¿no? Pero lo importante es que sabemos el agente etiológico, sabemos cómo adquirimos este virus y por lo tanto sabemos cómo lo vamos a prevenir. Bien, entonces ya saben ustedes que todo lo que tenga que ver con cuello uterino, neoplasias de cuello uterino, lesiones premalignas o malignas de cuello uterino, tiene que ver con el estilo sexual de la mujer y de la pareja, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los factores más importantes para adquirir la infección por papillomavirus humano? El inicio precoz de las relaciones sexuales, es decir, si nuestras relaciones sexuales empiezan por debajo de los 18 años de edad, probablemente estemos más propuestas a adquirir este virus. Lógicamente, si tenemos múltiples parejas sexuales, el riesgo se va a incrementar. Y dentro de todos los serotipos que afectan el cuello de útero, dentro de todos los serotipos de alto riesgo, también ustedes saben que el serotipo 16 y el serotipo 18 son los más frecuentes, y de estos, cuando encontramos el serotipo 18, tiene mayor posibilidad de hacer un cáncer de cuello uterino. Bien, entonces ya sabemos que, el principal factor de riesgo para adquirir este virus es el estilo de vida sexual que tengamos, ¿no? Pero también hay otros factores de riesgo, como por ejemplo el hábito tabáquico, si estamos con una enfermedad inmunodeprimente, como por ejemplo el VIH, haber tenido muchos embarazos, la multiparidad. Se considera que la multiparidad tiene un efecto traumático sobre el cuello uterino, por lo tanto eso está más predispuesto a adquirir infecciones en general, y dentro de esas infecciones el papilomavirus. El uso de los anticonceptivos orales por más de 10 años, algunas literaturas dicen por más de 15 años, ¿no? Pero en realidad no han determinado el por qué el uso prolongado de los anticonceptivos orales puede generar o desencadenar un cáncer de cuello uterino en la mujer, sino que más bien lo relacionan al estilo de vida, ¿no? Si yo me cuido, me protejo para evitar un embarazo, entre comillas, probablemente voy a tener más libertad sexual y de repente por ahí voy a tener más parejas sexuales, por ahí como que lo enfocan muchas veces, ¿no? Definitivamente la obesidad es un factor de riesgo prácticamente para más del 80% de las neoplasias. Y hay un tipo de cáncer de cuello uterino que es el adenocarcinoma de células claras, que básicamente está relacionado a la exposición intrauterina de un producto que es el diestilbestrol. Este tipo de cáncer de cuello uterino en el tiempo ha ido disminuyendo estadísticamente hablando, porque también el uso del diestilbestrol durante el embarazo prácticamente ahora es nulo, ¿no? Antiguamente se utilizaba ya sea para manejar amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmino. Lógicamente ahora esto ya no lo utilizamos para ninguna de esas dos patologías, por lo tanto el riesgo intrauterino de desarrollar esto pues ha disminuido o prácticamente ha desaparecido, al menos por el uso de este producto. Bien, entonces esto es más o menos los múltiples, factores de riesgo que a lo largo de la evolución del papilomavirus humano se han podido determinar. Por ejemplo, ¿no? Dicen los estudios, ¿qué es lo que mencionan? Que, por ejemplo, de acá, para ir de la persistencia de una infección del papilomavirus humanos hasta el desarrollo de un cáncer invasor, por ejemplo, los principales factores de riesgo son estos de acá: el tabaquismo, la multiparidad y el uso prolongado de anticonceptivos orales, ¿no? Básicamente, el hecho de adquirir la infección por el papiloma de virus humano depende de nuestra conducta sexual. De ahí que se prolongue o que persista en el tiempo ya depende básicamente de los otros factores de riesgo, como habíamos mencionado: el tabaco, la paridad, el uso de los anticonceptivos orales, de repente somos malnutridas, tenemos un sistema inmunitario deficiente, ¿no? Todos esos factores. Bien, entonces ya sabemos que hay un agente etiológico, que es el virus del papiloma humano. Tenemos un grupo más o menos de 16 serotipos de alto riesgo, y de estos el 16 y el 18 son los que guardan relación con el cáncer de cuello uterino. Ahora, eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
la incidencia, o mejor dicho, la prevalencia del virus del papiloma humano en las mujeres de por debajo de 30 años, en mujeres sexualmente activas de por debajo de 30 años, supera a veces el 70%, ¿no? Entonces es bastante alta la prevalencia de este virus en el grupo de mujeres que ya son sexualmente activas por debajo de los 30 años de edad. Por eso es que muchos protocolos sugieren que la detección del ADN de este virus en las mujeres de por debajo de 30 años no se debe de realizar como rutina, no debería de ser un tamizaje continuo en este grupo etario, porque lo más probable es que encontremos la infección viral, salvo que tenga pues factores de riesgo importantes. De repente es una trabajadora sexual, por ejemplo, entonces ella tiene un factor de riesgo importante y amerita, independientemente de la edad, tomarle una prueba de PBH, o de pronto por ahí en alguno de sus Papa Nicolaos encontramos una lesión intraepitelial de alto grado, ¿no? De repente tiene 28 años y encontramos una lesión intraepitelial de alto grado, entonces pues sí, sería importante hacerle la prueba, pero sí no tiene factores de riesgo, se hace bien sus seguimientos de Papa Nicolau, siempre sale negativo, entonces no tendría ningún sentido en las mujeres de por debajo de 30 años hacerle la detección viral del PBH. Bien, entonces el virus del papiloma humano es un virus ADN que pertenece a la familia Papoviridae y tiene una alta afinidad tanto por piel y mucosas, ¿no? Por eso es que guarda relación con muchas neoplasias, por ejemplo a nivel de la orofaringe, anal, de pene, vulva, vagina, cervix, porque tiene afinidad por piel y mucosas. Y la característica de este virus es que integra su ADN al ADN de la célula que infecta. En este caso estamos hablando de la célula del cuello uterino, ¿no? Eso es lo que habíamos mencionado anteriormente y bueno, acá, ¿no? Dentro de la, digamos, un poquito de la fisiopatología, pues este virus que genera, primero afecta a las células basales, digamos, dentro de todo ese bagaje del epitelio escamoso, afecta a las células basales y de ahí como que sube hacia las capas más superficiales del cuello uterino. Ahí se integra al ADN de esa célula huésped que lo está alojando, y si tenemos un buen sistema inmunológico va a depurar este virus, pero si no tenemos ese buen sistema inmunológico, de pronto este virus se hace resistente, ¿no? O sea, quiere decir que hay una infección viral en el tiempo, y probablemente si esto persista por más de 10 años ya desarrollemos un cáncer de cuello uterino. Lo bueno, dentro también de todo lo malo, es que cuando adquirimos una infección por papilomavirus humano, no es que a los 2 o 3 años hagamos un cáncer de cuello uterino, ¿no? Pasa por todo un proceso que puede llegar a demorarse hasta 12 años para poder desarrollar esta neoplasia. Bueno, lo que habíamos mencionado, los serotipos. ¿Y con qué cánceres está relacionado? Bueno, a la cabeza con el cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que del 100% de las piezas operatorias, fíjense ustedes que en aproximadamente el 99% se ha podido detectar el papiloma virus humano. Entonces, así de frecuente es, por eso es que algunos le dicen que es el agente etiológico. Pero no solamente puede afectar el cuello uterino. En la mujer, ¿qué más puede afectar? La vagina, que es hasta en un 50% de las neoplasias de vagina están relacionadas con este virus. Vagina y vulva hasta en el 80%, o sea, es bastante alto. Orofaringe, un 25%. Ano, un 50%, y en relación a los varones, ¿no? También ya está ganando cierto protagonismo este virus del PBH, porque en relación al cáncer de pene, fíjense que está relacionado con un 60%. En relación al cuadro clínico de la infección por PBH, tenemos 3 tipos, digamos, de presentación de esta infección viral. Latente, cuando en realidad la mujer es totalmente asintomática y la única manera de hacer su diagnóstico es con las pruebas o técnicas de hibridación, o sea, es el estudio del ADN viral. Es la única manera de detectarlo.
subclínico también pueden ser muchas veces mujeres asintomáticas, pero ya podemos detectarlo, digamos, ciertos cambios macroscópicos, ya sea por una inspección visual con ácido acético, ya sea a través de una colposcopía o cuando a través del Papa Nicolau nos reportan ciertas alteraciones que guardan relación con el virus, ¿no es cierto? Por ejemplo, si en el Papa Nicolau reportan atipia coilocítica, ¿no? Ese cambio celular, ya ustedes saben que inmediatamente debemos de pensar, aquí está metido el virus del papiloma humano, ¿no? Atipia coilocítica en el Papa Nicolau. Coilocítica. Ya. Y bueno, la parte clínica, que es la presencia de las verrugas, pues, ¿no? Entonces, esas lesiones verrucosas, en aspecto de coliflor, medias palidonas, que pueden ser pequeñas, grandes, que están a nivel de los genitales externos, pueden involucrar canal vaginal, cuello del útero, etc. Eso ya sería un aspecto clínico o una valoración clínica de esta infección viral. Estos condilomas acuminados básicamente también saben ustedes que guarda relación con los serotipos de bajo riesgo. Y dentro de este bajo riesgo, con el serotipo 6 y con el serotipo 11. Eso es más o menos lo que les mencionaba, la progresión de una infección viral hasta el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Más o menos se tarda aproximadamente 10 a 12 años para desarrollar esta neoplasia. Y va a depender mucho también del tipo de virus que se encuentre en la paciente, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos los serotipos de bajo riesgo tienden a depurarse espontáneamente, porque ustedes recuerden que no hay tratamiento, no existe un tratamiento para la infección viral, ¿no? Simplemente es esperar que el organismo solito lo depure, digamos, esta carga viral en el tiempo, de manera espontánea, digamos, favoreciéndose del buen sistema inmunológico que puede tener la mujer. Entonces, cuando se trata de un virus de bajo riesgo, se depura espontáneamente en aproximadamente 8 meses. Mientras que cuando se trata de una infección por un virus de alto riesgo, la depuración tarda mucho más, alrededor de 18 meses. ¿Quién tiene más posibilidades de hacer persistencia? Los de alto riesgo tienen hasta un 80% de posibilidades de persistir en el tiempo y a partir de desarrollarse un cáncer de cuello uterino. Si tomamos en global tanto los de bajo como los de alto riesgo, aproximadamente estos se depuran, el 70% se depura al año, mientras que a los 2 años ya debe de haber una depuración del 90%. Es por eso que ustedes van a observar en las diferentes guías que los seguimientos de la mayoría de los cambios anormales en el cuello del útero ocurren en un lapso de 2 años, porque se asume que la mayoría a los 2 años, más del 90% de esas modificaciones ya deben de haberse normalizado. Diagnóstico. ¿Qué pruebas tenemos? Ya hemos dicho, la parte clínica, salvo el tema de las verrugas, pues una infección por papiloma no genera mayor problema, no genera prurito, generalmente no hay un flujo vaginal específico determinado por esta infección viral, no genera lesiones, no genera erosiones en el cuello, nada. Entonces, clínicamente, más allá de los condilomas, probablemente no vamos a observar. El Papa Nicolau, ustedes sí saben que sigue siendo la prueba de tamizaje más importante todavía hoy en día para la detección precoz de lesiones premalignas, ¿no? O sea, no enfoquemos el Papa Nicolau como una prueba de tamizaje para diagnosticar cáncer, porque ya ahí no sirve, ¿no? El cáncer ya, pues no, o sea, una prueba de tamizaje para diagnosticar un cáncer no sirve. El Papa Nicolau es básicamente para detectar lesiones preneoplásicas, ya sea simplemente una infección por el papiloma virus humano, en el cual el Papa Nicolau va a informar, como ya les mencioné, atipia coilocítica, lesión intraepitelial de bajo grado o una lesión intraepitelial de alto grado. Ojo, el Papa Nicolau jamás va a poder diagnosticar o va a poder ser informado como una neoplasia intraepitelial cervical.
¿no? El Papa Nicolau es un estudio citológico, no es un estudio histológico. Entonces, cuando en el Papa Nicolau veamos el reporte y diga neoplasia intraepitelial 1, 2 o 3, de hecho ese Papa Nicolau está mal redactado. No es un estudio histológico, es citológico. Bueno, también tenemos la colposcopía, que ustedes también saben que viene a ser la valoración en una dimensión un poco mayor del cuello del útero para poder identificar las lesiones acetoblancas, por ejemplo, y poder realizar una biopsia dirigida, ¿no? Entonces, la colposcopía, el objetivo fundamental es detectar una lesión y hacer una biopsia dirigida. Todo esto últimamente asociado a la tipificación del papiloma virus humano. La mayoría de nuestros protocolos todavía solamente nos quedamos hasta acá, ¿no? O hasta acá, sí, porque la mayoría de las instituciones ya tiene colposcopio. Se puede hacer una evaluación clínica, hacemos un Papa Nicolau y también la colposcopía. Pero la tipificación del virus en realidad todavía no es una prueba de rutina que se haga de continuo. Y también hay que recordar, porque ya hemos mencionado anteriormente, que esta tipificación pues, no se debería de hacer de manera global a toda la población, sino que en aquellas mujeres mayores de 30 años sexualmente activas o en las menores de 30 años, pero ya hemos dicho si tiene un factor de riesgo importante o si tiene un Papa Nicolau que nos responda como patológico. En cuanto a la prevención de esta infección viral primaria y secundaria. La primaria, modificación del estilo de vida, sobre todo modificar los estilos de vida sexuales, y tenemos las vacunas, ¿no? Tenemos la tetravalente, que básicamente nos protege contra los 4 serotipos más importantes, el 6, el 11, el 16 y el 18, y la bivalente, que básicamente nos protege contra las 2 de alto riesgo, el 16 y el 18. Estas dos vacunas son en 3 dosis, las que se deben de administrar, y últimamente está saliendo la de monodosis, ¿no? Una sola dosis, que muy pocos establecimientos todavía lo tienen, básicamente los centros particulares. Y luego tenemos la prevención secundaria. Básicamente, como les había mencionado, la citología todavía no ha sido desplazada, incluso sabiendo que tiene una sensibilidad tan baja como casi del 50%. Van ustedes también a revisar que algunos reportes mencionan que la sensibilidad del Papa Nicolau es tan bajo como de un 30%, ¿no es cierto? Pero aún así todavía no hay una prueba que pueda superarla, porque sí tiene una buena especificidad que está más allá del 90%. Dentro de la prevención secundaria ya hemos mencionado la detección viral y la inspección visual con ácido acético. Bien, en relación a la citología, ¿cuál es la ventaja? Que gracias a esta prueba, a este tamizaje, puede haber una reducción de la incidencia de cáncer de cuello de útero, porque ya sabemos que esta prueba de tamizaje es importante para detectar lesiones preneoplásicas. Detectamos lesiones preneoplásicas, se tratan a tiempo, por lo tanto reducimos la incidencia del cáncer de cuello uterino. Y al reducir la incidencia, reducimos la mortalidad. ¿Cuál es la desventaja? Que no tiene una precisión del 100% y tiene una pésima sensibilidad. Ahora, ya, eso lo vamos a ver mejor acá. Algunos criterios en relación al Papa Nicolau. ¿Cuál es el rango de edad para tomar la muestra? Entre 25 y 65 años, ¿no? Es digamos, el rango de edad para tomar la prueba. Algunos consideran que a los 25 años una mujer sexualmente activa debería de tomarse la primera muestra de Papa Nicolau y su última debería de ser a los 65 años. Ahora, también algunos reportes mencionan que la primera toma del Papa Nicolau debería de ser 3 años después de la primera relación sexual. ¿Con qué frecuencia? Antiguamente era anual, ¿no? Siempre anual. Todos los años la mujer tenía que venir a tomarse su prueba de Papa. Pero hoy en día se sabe que 3 Papa Nicolau citológicos o 2 como mínimo, 2 o 3 citológicos seriados negativos, anuales negativos, puede saltarse cada 3 años la toma del Papa Nicolau. Pero siempre y cuando tenga como mínimo 2 Papa Nicolau anuales consecutivos negativos.
¿Cuáles son los cuidados antes de la toma del Papa Nicolau? Bueno, no debe realizarse durante la menstruación. La paciente no debe haber tenido relaciones sexuales mínimo 48-72 horas y por supuesto no debe estar recibiendo ningún tipo de tratamiento vaginal. ¿Las mujeres vacunadas deberían de tomarse la prueba? Definitivamente que sí, porque ni siquiera la tetravalente nos protege contra todos los serotipos, no nos protege contra la 31, la 33, la 45, que también pertenecen al grupo de los altos riesgos, ¿no? Entonces, como sabemos que existen serotipos a los cuales no estamos protegidas, pues definitivamente sí, toda mujer debería de, independientemente de si ha sido vacunada o no, debería de tomarse su prueba de PAP. En las mujeres embarazadas no está contraindicado la toma del Papa Nicolau, lo que sí algunos protocolos recomiendan solamente tomar la muestra del exocervi más no del canal endocervical, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no vamos a utilizar probablemente el citocepillo, solamente la espátula de aire para ubicar las células del exocervix. Mujeres menopáusicas, posmenopáusicas, por supuesto, también deben de acudir a la toma de su Papa Nicolau en relación a la poshisterectomía, ¿no? Entonces, poshisterectomías, en relación a las poshisterectomizadas. Bien, entonces, en relación a ellas, viene una paciente, dice, ya no tengo el útero, me sacaron el cuello, el cuerpo del útero, las trompas, los ovarios, me sacaron todo. Tengo que seguir haciéndome mi Papa Nicolau. Entonces lo primero que tenemos que preguntarles es por qué le hicieron la histerectomía. Si fue por una condición benigna, como por ejemplo, sí, me sacaron el útero porque tenía miomas, le preguntamos, ¿su Papa Nicolau fue negativo? Sí, mi Papa Nicolau estaba negativo. Entonces no es necesario hacerle un seguimiento a esta paciente con Papa Nicolau, ahí queda, ¿no? Pero de pronto, si la paciente nos dice, bueno, a mí me sacaron el útero porque tenía un NIC1, por ejemplo, entonces quiere decir que la paciente tenía una lesión preneoplástica. Ella sí necesita igual seguir sus controles periódicos de Papa Nicolau, tal cual como si tuviera el útero. Ahora, en relación a las mayores de 65 años, ya hemos dicho que la edad límite superior es los 65 años, ¿no es cierto? Ya a partir de los 65 años no debería de requerir la paciente la toma de PAP, pero si se trata de una paciente que nunca se ha tomado un Papa Nicolau, se trata de una paciente que de repente a los 63 años tiene un Papa Nicolau positivo, entonces de hecho esa paciente tiene que seguir siendo monitorizada hasta que tenga 3 Papa Nicolau consecutivos anuales negativos. Las mujeres homosexuales igual también deben de, hacerse sus Papa Nicolau seriados porque igualmente pues tienen el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. Que recuerden ustedes que la infección por papillomavirus humanos es considerada una ITS, ¿no? Está dentro del grupo de las infecciones de transmisión sexual. Bien, entonces, ¿qué pruebas se recomiendan cuando los resultados de citología son anormales? Ya hemos mencionado que si tenemos un Papa Nicolau negativo y la paciente no tiene factores de riesgo, entonces simplemente que continúe sus estudios con el Papa Nicolau. Pero si es una paciente con un Papa Nicolau anormal asociado a factores de riesgo, sí necesita hacerse otros estudios. Y dentro de estos, el más importante es la detección viral, o sea, es la detección del ADN del PBH, ¿no? ¿Quién debe hacerse la prueba? Ya hemos mencionado, por encima de los 30 años, idealmente se debe realizar la prueba, salvo las condiciones que ya hemos mencionado, como que presente citologías anormales o antes de los 30 años ha sido diagnosticado de alguna lesión en el cuello del útero. ¿Qué significa un resultado positivo? Ustedes deben decirle a la paciente que sea positivo, señora, significa que usted tiene una infección por el papillomavirus humano y que tiene un mayor riesgo a la población general de padecer un cáncer a futuro. Por lo tanto, usted tiene que hacerse sus seguimientos cada 6 meses por 2 años consecutivos hasta que estemos seguros de que ya no hay la infección viral en el cuello del útero. Ahora, eso va a depender del tipo de lesión. ¿Qué otras pruebas podrían hacerse adicionalmente a un PAP anormal? La colposcopía, acá como vemos es la visualización a gran aumento del cuello del útero utilizando una serie de sustancias como es
el ácido acético y la solución yodo-yodurada del Dugol, vamos a poder identificar lesiones anormales o patológicas en el cuello del útero, y una vez que hemos identificado alguna lesión, ya sea aceto blanca o alguna lesión en coloración mostaza, pues tomar una biopsia dirigida. Ahora, ¿cuáles son las conductas a seguir dependiendo del tipo de lesión que encontramos? Entonces, cuando ustedes obtengan un Papa Nicolau, básicamente van a poder observar que sale negativo. De repente simplemente informa atipia coilocítica, eso significa infección por el papilomavirus humano, o les pueden informar como una lesión intraepitelial de bajo grado o lesión intraepitelial de alto grado, ¿no es cierto? Hasta ahí llegamos con el Papa Nicolau. También hay esto de acá, ¿no? Que es bastante frecuente, que lo más probable es que casi muchos de los Papa Nicolau que ustedes reciban los informen así: células escamosas de significado no determinado. ¿Qué significa esto? Que de pronto el patólogo no ha podido llegar a una conclusión, digamos, muy acertada para él en determinar si es o no negativo ese Papa Nicolau. Entonces, simplemente, ¿cómo lo informa? Como células escamosas de significado indeterminado. Ante esta situación, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente es hacer una colposcopía, un test de papilomavirus humano, y en general, cuando encontramos un ascus, le decimos a la paciente que tiene que hacerse su Papa Nicolau cada 6 meses por 2 años consecutivos, porque ya sabemos que de por medio puede estar la infección viral y que generalmente a los 2 años ya debe de desaparecer esta infección viral y por lo tanto ya no debe de haber células anormales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Hacerle un PAP cada 6 meses por 2 años consecutivos. Ahora, si le tomamos una colposcopía y esta no sale satisfactoria o sale anormal, entonces pasamos a hacer una biopsia de cuello de útero. ¿A qué llamamos colposcopía satisfactoria? Aquella colposcopía en la que se visualiza adecuadamente la zona de transformación. Si no se visualiza adecuadamente esta zona, pues no vamos a estar seguros, no vamos a estar seguros de haber evaluado bien a la paciente, porque no estamos acogiendo el área donde se aloja mayormente el cáncer de cuello de útero. Entonces lo informamos como anormal, que sigue, toman una biopsia. Luego también pueden informarnos así: lesión intraepitelial de bajo grado, también igualmente. Estas sí, de todas maneras, tienen que pasar a una colposcopía, ¿no? Tanto las lesiones intraepiteliales de bajo grado como las de alto grado, sí o sí, tienen que pasar a una colposcopía, y de todas maneras debería de hacerse una prueba de captura híbrida para PBH. Entonces, hacemos la colposcopía y ya sabemos que lo que tenemos que valorar es la zona de transformación. Si no se valora bien la zona de transformación, podemos optar por estas dos medidas, ¿no? Si no valoramos, o si valoramos la zona de transformación y hay una lesión evidente, pues hacemos una biopsia dirigida. Si no se valora adecuadamente la zona de transformación, haremos un legrado endocervical, es decir, hacemos un corretaje del canal endocervical. Ahora, si tenemos una zona de transformación sin lesión, simplemente vamos a hacer un monitoreo tan igual como en un ascus, ¿no? Cada 6 meses por 2 años consecutivos. Por otro lado, muchas veces también en este caso, en las lesiones intraepiteliales de bajo grado, tenemos que hacer una correlación citohistológica. Si hay una adecuada correlación citohistológica, es decir, entre lo que nos informa la citología y en lo que nos informa la biopsia de cervix, si hay una adecuada correlación, entonces le sugerimos a la paciente Papa Nicolau, igual que continúe con su control de PAP cada 6 meses durante 2 años consecutivos. Si a los 2 años observamos que hay una persistencia de la lesión, entonces le podemos sugerir que ya se realice o una crioterapia o una electrofulguración. Si hay una correlación citohistológica adecuada, pero la paciente tiene factores de riesgo, como por ejemplo, ella misma dice, no, sí doctora, yo de pronto, pues, no sé, cada año cambio de pareja, no soy muy estable en ese sentido, entonces ya nosotros decimos, no señor,
señora, acá sí hay un peligro, y le sugerimos la crioterapia y la electrofuturación. Si no hay correlación citohistológica, entonces se realiza ya un tratamiento escisional. ¿Cuál es el tratamiento escisional más frecuente? La conización. ¿Qué es la conización? Simplemente viene a ser la extirpación de una parte o de todo el cuello del útero, ¿no? Es como una biopsia grande, por así decirlo. En la mayoría de las veces una conización resuelve completamente el problema del cáncer de cuello uterino o la in situ, el cáncer de cuello uterino in situ o una lesión preneoplásica, la soluciona completamente. Pero también hay un alto porcentaje, de más del 30%, en las que los bordes no quedan libres de lesión. Entonces aquí es importante hacer un seguimiento a esa, digamos, al cono que hemos extirpado. Luego tenemos el informe de una lesión intraepitelial de alto grado. ¿Qué significa una lesión intraepitelial de alto grado? Pues vamos a hacer la colposcopía, como ya hemos mencionado. Si esta colposcopía es satisfactoria y el legrado endocervical es negativo, entonces hacemos una conización, ¿sí? En relación a las lesiones intraepiteliales de alto grado, aquí sí no puede haber seguimiento, ¿no? Entonces vamos a observar que en el caso del ascus, en el caso de una lesión intraepitelial de bajo grado, se le puede sugerir a la paciente un seguimiento cada 6 meses por un periodo de 2 años. En el caso de una lesión intraepitelial de alto grado, no. Ahí sí se debe realizar algún tipo de manejo, ya sea conización, ya sea histerectomía, ¿no? Bueno, acá tenemos los diferentes tipos de cono frío. Tampoco aquí se puede hacer la crioterapia, por ejemplo, ¿no? En una lesión intraepitelial de bajo grado sí podríamos sugerirle a la paciente una crioterapia. ¿Por qué la crioterapia? Porque generalmente las lesiones intraepiteliales de bajo grado son más externas, solamente involucran en la mayoría de las veces el exocervix. Entonces, y con el manejo de la crioterapia fácilmente se puede manejar el exocervix, más no el endocervix. En cambio, cuando uno está con una lesión intraepitelial de alto grado, ya no por lo general solamente está comprometido el exocervix, sino ya hay un compromiso del endocervix, ¿no? Entonces ya ahí cuando abarca el canal endocervical, el manejo quirúrgico debe ser un poquito más agresivo, digamos, en el sentido de, por ejemplo, realizarle una conización. Ahora, esto va a depender lógicamente de la edad de la paciente y de la paridad satisfecha de la paciente, si la paciente desea, seguir portando el útero, ¿no? Porque a veces hay mujeres que de pronto no quieren que se les retire el útero por una cuestión cultural, una cuestión de idiosincrasia, en fin, no quieren. Entonces también en este tipo de pacientes se les puede dar la alternativa de no una histerectomía, sino algún tipo de cirugía un poco más conservadora. Entonces, retomando acá, si se trata de una lesión intraepitelial de alto grado, pasamos a hacer colposcopía. Si esta es satisfactoria con un legrado endocervical negativo, tratamiento excisional. ¿Qué quiere decir? Conización. Si la colposcopía es insatisfactoria y de pronto ya se observa que hay un compromiso del canal endocervical o es una lesión intraepitelial de alto grado recurrente, también debemos de hacer un cono, hacerle un seguimiento. Y si los márgenes están comprometidos, entonces hacerle una reconización o plantearle a esta paciente una histerectomía. Ahora acá, también el Papa Nicolau puede informar células glandulares atípicas, células glandulares. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Glándulas, ¿no? Células glandulares que ya hay un compromiso del canal endocervical. Siguiente paso, colposcopía, biopsia de cuello, el legrado endocervical aquí es obligatorio. O sea, tanto en el ascus, en las lesiones intraepiteliales de bajo grado, de alto grado, podríamos obviar este legrado endocervical.
Pero cuando el PAP ya nos habla de células glandulares atípicas, en donde yo digo aquí ya está comprometido el canal endocervical, el legrado de ese canal es obligatorio, no lo podemos obviar. Asimismo, se debe de realizar una biopsia endometrial, ¿no? ¿Por qué la biopsia endometrial? Porque ya sabemos que el canal endocervical por continuidad, aquí en quién termina, en el canal, en la cavidad endometrial. Entonces, si hubiera algún compromiso tipo neoplásico o preneoplásico de ese canal endocervical, pues va a comprometer la cavidad endometrial. Entonces, por eso definitivamente esto también es un paso que no debemos obviar, la biopsia endometrial, porque de pronto también podemos encontrar por ahí un NM de endometrio. Otro estudio, la ecografía transvaginal, y podríamos realizar la histeroscopía. La histeroscopía es un procedimiento que nos permite evaluar adecuadamente la cavidad endometrial y nos permite tomar también una biopsia dirigida. Así como la colposcopía permite tomar una biopsia dirigida del cuello del útero, la histeroscopía permite tomar una biopsia dirigida de la cavidad endometrial. Ahora, si es negativo, ya estamos, seguimiento, y si es positivo, ya se va hacia un tratamiento básicamente quirúrgico, una histerectomía. Bien, entonces hasta ahí nos informa la citología, ¿no? Luego que tenemos las biopsias. Entonces, más o menos para hacer una correlación entre el Papa Nicolau y la biopsia. Si el estudio citológico que yo recibo me lo informa como una lesión intraepitelial de bajo grado, yo histológicamente de manera probable voy a tener dos alternativas: o simplemente hay una infección por el virus del papiloma humano, o de pronto ya hay un NIC1 a ese nivel. Si me informa una lesión intraepitelial de alto grado, yo voy a tener tres posibilidades: que se trate de un NIC2, un NIC3 o un cáncer in situ, haciendo una correlación histológica, ¿no? Entonces, bien, ya hemos tomado nuestra muestra y sale NIC1. El NIC1 básicamente es el manejo como hacemos una lesión intraepitelial de bajo grado si es que no tuviéramos el resultado de la biopsia, ¿no? Como si fuera un ascus o una lesión intraepitelial de bajo grado. Seguimiento por 2 años consecutivos y un test de papiloma virus humano. Hacerle un seguimiento y evaluar a los 2 años. Si hay una persistencia de la lesión NIC1 o si ya a los 2 años encontramos un NIC2, entonces ya vamos a tratamientos, ¿no? ¿Qué tratamientos? Tenemos destructivos locales. ¿Cuáles son los destructivos locales? Por ejemplo, la crioterapia, ¿no? La crioterapia es un procedimiento, digamos, que favorece aquellas pacientes que no tienen, por ejemplo, un adecuado acceso a los centros de salud para hacerse un seguimiento de su problema. O de pronto la paciente reconoce, ¿no? Dice: doctora, yo sí soy bien descuidada con mi salud, si usted me dice que tengo que venir cada 6 meses, no lo voy a hacer. Entonces es una paciente que va a perderse en el tiempo y probablemente termine con un cáncer de cuello uterino si no lo manejamos. Entonces, ¿qué le ofrecemos? Los destructivos locales, la crioterapia. Y también podemos ofrecerle los tratamientos excisionales como la conización. Ahora, si la biopsia nos informa un NIC2 o un NIC3, ¿no? Esto lo vamos a relacionar con la colposcopía. Tenemos un NIC2, un NIC3. Bien, le hacemos una colposcopía. Si la colposcopía ha sido satisfactoria, ¿qué quiere decir? Que vemos adecuadamente la zona de transformación, se le puede indicar hasta un tratamiento destructivo local, porque ya hemos mencionado, como por ejemplo la crioterapia es un procedimiento para aquellas lesiones que son visibles, lesiones a las que podemos alcanzar. Si no vemos la lesión, si no podemos alcanzar la lesión con la colposcopía, jamás vamos a poder indicar una crioterapia. También le podemos ofrecer una conización. Tenemos una colposcopía insatisfactoria, no vemos la zona de transformación,
De repente se trata de un NIC 2, NIC 3 recurrente de frente del tratamiento adicional, o sea, una conización. Y hacemos el seguimiento, ¿no? El seguimiento cada 6 meses por 2 años consecutivos. En este caso de acá, si la colposcopía es satisfactoria. Y acá, en el caso de esas pacientes con colposcopía insatisfactoria, el seguimiento va a ser un Papa Nicolau, colposcopía y la tipificación viral. Y vemos qué es lo que nos sale. Si nos sale una lesión intraepitelial de bajo grado, de alto grado, o un carcinoma in situ, una colposcopía anormal, un tacto vaginal anormal, entonces hacemos la reevaluación diagnóstica, hacemos el estudio del conducto cervical y probablemente esta paciente termine en una histerectomía. Como decimos siempre, en ginecología va a depender mucho de la edad y de la satisfacción de paridad de la paciente. Si se trata de un adenocarcinoma in situ, pues ahí facilito, no hay nada que pensar, nada que discutir, de frente a una histerectomía, ¿no? Una histerectomía. Ahora, en el caso de una gestación, ¿no? O sea, hay muchas gestantes que vienen con un Papa Nicolau anormal, sea lesión intraepitelial de bajo o de alto grado. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Simplemente, primero, que una lesión preneoplásica o un carcinoma in situ no es una indicación absoluta de cesárea. No se le tiene que explicar eso a la paciente. No es una indicación absoluta de cesárea. Segundo, no vamos a hacer nada durante la época de la gestación, salvo que se trate ya de un cáncer avanzado. Si es un cáncer avanzado, lógicamente que va a empeorar con la gestación, entonces a esa paciente tendríamos que ofrecerle culminar el embarazo, ¿no? Culminar el embarazo de manera terapéutica, pero ya por una cuestión de salvaguardar la salud de la paciente. Ahora, si no es el caso, si no es algo que está comprometiendo a la paciente, ese embarazo puede seguir. Y luego algunos estudios que dicen, algunos protocolos dicen que esta paciente al término del puerperio, es decir, a los 42 días, debe de realizarse todo un estudio con colposcopía, con Papa Nicolau y la prueba de detección viral. Pero la mayoría de los estudios que sugiere que mejor a los 3 meses postparto se haga la valoración nueva de esta paciente. Pero también, digamos, en la etapa de culminación del puerperio se pudiera hacer el estudio. Dentro de los cánceres de cuello uterino ya sabemos que estos dos son los más frecuentes, el carcinoma epidermoide seguido del adenocarcinoma. Ese es el estadiaje. Bien, y en relación a los síntomas, lamentablemente al inicio esta neoplasia no produce síntomas, ¿no? Por eso es que tenemos que basar, digamos, el estudio de las mujeres en las pruebas de tamizaje, porque no reporta ningún síntoma inicialmente. Y como no reporta síntomas, no genera síntomas en la paciente, pues muchas de nosotras no somos conscientes de que el primer cáncer en nosotras es el cáncer de cuello uterino y dejamos pasar. No nos hacemos un Papa Nicolau de pronto, ni siquiera una prueba de PBH, lo dejamos pasar en el tiempo. Asintomáticas, hasta que más o menos llega el quinto, sexto, séptimo año, o de pronto llega el año 10 y recién empezamos a manifestar algunos síntomas cuando ya realmente el cáncer ya es un invasivo. Entonces, generalmente en las etapas iniciales no causa síntomas, ¿no? Bien, pero algunas veces podrían generar esto de acá: sangrado vaginal postcoital, sangrado vaginal postmenopáusico, sangrados vaginales intermenstruales, flujos vaginales malolientes, dolor pélvico o dispareunia. Entonces son algunos de los síntomas que pudiera indicarnos alguna lesión en el cuello del útero, pero como ustedes ven son bastante inespecíficos, ¿no? Sangrado, flujo, dolor, son síntomas que casi todos los problemas ginecológicos lo tienen, son bastante inespecíficos. Ahora, otra cosa diferente es cuando ya se trata de estadios avanzados, o sea que ya hay compromiso de otras estructuras cercanas al útero, como por ejemplo, dificultad o dolor al defecar, sangrado con las heces, dificultad al momento de orinar, hematuria, dolor a nivel de la espalda, edema de miembros inferiores, dolor abdominal y la fatiga, ¿no? Son estos síntomas que generalmente ya se ve en estadios avanzados.
pero lo que más, por ejemplo, particularmente yo he visto es con flujo no, pero totalmente fétido, ¿no? Entonces uno de lejos huele a la paciente, ingresa a la paciente y hay un olor ahí característico fétido que proviene de los genitales. Generalmente en estadios avanzados las pacientes ya vienen con eso. Tratamiento del carcinoma in situ, conización. Entonces, cuando hablamos de un carcinoma in situ, estamos hablando todavía de una lesión intraepitelial de alto grado. ¿Qué quiere decir? Que en estas pacientes todavía podemos ofrecerle la conización. Ahora, en conclusión, más o menos hasta el estadio 2 del cáncer de cuello uterino se puede realizar una cirugía. Más allá de eso, ya la intervención quirúrgica no tiene ningún sentido. En el estadio 3, la radioterapia, y en el estadio 4, la quimioterapia. Bien, hasta ahí cáncer de cuello uterino. ¿Está bien con la luz apagada o quieren seguir durmiendo? De tu sueño me está contagiando, ¿ah? Ya, ahorita voy a cerrar mis ojos, yo también. Entonces, ya, seguimos con el otro tema. Cáncer de endometrio e hiperplasia endometrial. ¿Quieren seguir durmiendo así bajito? Ya, está bien. Entonces, el cáncer de endometrio. Bueno, ya saben ustedes que endometrio es la mucosa que reviste la cavidad del útero, ¿no? Ese es el endometrio. Es la capa más interna del útero. Bien, entonces, este cáncer de endometrio mucho guarda relación con las hiperplasias endometriales. Entonces, por eso primero vamos a hablar un poquito de hiperplasia, unas 5 diapositivas, y de ahí nos vamos a pasar a lo que es cáncer de endometrio. Bueno, hiperplasia endometrial, simplemente sobrecrecimiento de ese endometrio. Este sobrecrecimiento endometrial o hiperplasia puede ir acompañado de una atipia, y esta atipia finalmente desencadenar una neoplasia. En relación a la incidencia en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Entonces la hiperplasia endometrial es más frecuente en las mujeres posmenopáusicas, y dentro de esta hiperplasia endometrial las que son con atipia son las más frecuentes, y ya sabemos que a partir de esta hiperplasia endometrial con atipia puede progresar en un 29% de los casos a un carcinoma de endometrio. Esas son las capas del endometrio que ustedes ya conocen, la capa funcional y la capa basal. De hecho que el endometrio se aloja en la capa funcional, en la hiperplasia endometrial, la neoplasia del endometrio inicialmente inicia en la capa funcional, ¿no? Que es la que sufre los efectos hormonales tanto del estrógeno como de la progesterona. Entonces, desde el punto de vista de clasificación histopatológica, tenemos que la hiperplasia endometrial puede ser simple o puede ser compleja. Simple, sin atipia, con atipia, y compleja, sin atipia y con atipia igualmente, ¿no? La mayoría es con atipia, la mayoría es hiperplasia endometrial con atipia. Causas de la hiperplasia endometrial, básicamente son los mismos factores de riesgo que para un cáncer de endometrio. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para hacer una hiperplasia? La exposición prolongada a los estrógenos sin oposición de progestágeno, ¿no? Esa es la condición más importante para el desarrollo de la hiperplasia. Bueno, tenemos ciclos anovulatorios, producción endógena de estrógeno, la obesidad o mutaciones genéticas. Fíjense que las adolescentes también pueden cursar con problemas de hiperplasia endometrial por un problema de anovulación, por una inmadurez del eje hipotálamo hipoficiario ovárico, pero que en ellas una neoplasia endometrial es prácticamente nula, ¿no? Prácticamente nula. Algo que me había olvidado mencionar en los cánceres de cuello uterino, normalmente, por ejemplo, cuando yo era estudiante de medicina, ver un cáncer de cuello uterino a los 45 años era algo como que wow, ¿no? Los 45 años, pobrecita. De verdad que es una lástima, pero cada vez es más frecuente ver cáncer, ni siquiera una lesión premenstrual,
ver cáncer en mujeres de 30 años, de 25 años. La más jovencita que he visto ha sido una jovencita de 25 años. Entonces ya no es sorprendente como antes, ¿no? Yo veía un cáncer a los 45 y decía, wow, qué pena, cómo tan joven. Ahora a los 25, 30 años ya se están viendo los cánceres de cuello uterino. Bien, entonces, el riesgo de cáncer según el tipo de la hiperplasia, ya sabemos, lógicamente, que si se trata de una hiperplasia endometrial con atipia, hay mayor riesgo de cáncer endometrial. Esto creo que lo habíamos visto en algún momento, ¿no? El principal signo-síntoma de una hiperplasia endometrial y de un cáncer de endometrio es el sangrado uterino anormal. Entonces, si vemos una paciente generalmente posmenopáusica que viene por un sangrado uterino anormal, la primera conducta es hacer una ecografía transvaginal para valorar el endometrio. Observamos el endometrio. Como es una paciente sintomática, porque viene con sangrado, el endometrio, si es mayor a 4 centímetros, si 4 milímetros, mayor a 4 milímetros, entonces mayor, ¿no? O sea, mayor a 4 milímetros a partir de 5 milímetros, entonces esta paciente debe ser sometida a un legrado uterino biópsico. Entonces, tanto en las hiperplasias como en las neoplasias endometriales, la ecografía transvaginal es importante para poder determinar si se hace un legrado o no. Ahora, la biopsia de endometrio. Bueno, de hecho, una paciente que viene con sangrado, mayor o menor de 40 años, que viene con sangrado, en las mujeres de menores de 40 años, si es que va asociado a algún factor de riesgo, ¿no? Si de repente estamos tratando a la paciente con algún tipo de medicamento, tipo hormonal, de pronto y sigue con el sangrado, pues hay una falla de respuesta al tratamiento, también deberíamos de indicar una biopsia de endometrio, terapia hormonal estrogénica, sobre todo terapia de reemplazo hormonal a base de estrógenos puros, podría generarte una hiperplasia endometrial y eso ser un factor de riesgo también en ellas. Cuando se observan células glandulares atípicas en el Papa Nicolau y cuando la paciente pues tiene antecedente familiar de cáncer colorectal no polipoide hereditario, o sea, cuando hay un síndrome de Lynch de por medio, ¿no? Bien, ¿cuál es el manejo? Entonces, se trata de una paciente en edad fértil, hiperplasia endometrial sin atipia. Mujer en edad fértil, si tiene deseos de embarazo, pues de una vez empezamos el manejo de fertilidad. ¿Con qué? Con citrato de clomifeno para inducir una ovulación y logre un embarazo lo más pronto posible. Si no hay deseo de embarazo, pues el manejo básicamente es a base de progestágenos y hacer un control ecográfico y biópsico probablemente al tercer o sexto mes post-tratamiento. Si se trata de una hiperplasia con atipia, igualmente. Si hay deseo de embarazo, pues inmediatamente someterla a un tratamiento de fertilidad y si no hay deseo de embarazo, como es con atipia, a esta paciente ya le podemos ofrecer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Como les mencionaba en algún momento, hay mujeres que son reacias a que se les extirpe el útero, entonces dicen, no, yo quiero conservar mi útero, entonces le seguimos dando progestina y control ecográfico y biópsico cada 3 y 6 meses. Pero si en alguno de esos controles observamos que el patrón atípico continúa, entonces de frente una histerectomía, porque hay un alto riesgo de que esta paciente termine con una neoplasia. Si es una paciente que dice, no quiero embarazarme, no quiero conservar mi útero, no me interesa, de frente le ofrecemos la histerectomía, ¿no? Ahora, si es una mujer peri y posmenopáusica, ya sea en cualquiera de las condiciones, con o sin atipia, más aún si tenemos una hiperplasia con atipia, el tratamiento indicado es quirúrgico, principalmente una histerectomía. Si por alguna condición no se pudiera realizar la histerectomía, ya sea porque de repente
si uno tiene una enfermedad cardiovascular, un riesgo quirúrgico grado 4 de pronto, o tiene alguna condición patológica, diabetes mellitus no compensada, qué sé yo, que por esos motivos no se le puede realizar la intervención, le podemos ofrecer la ablación endometrial. ¿Qué es ablación endometrial? Simplemente quemar todo ese endometrio para evitar que siga proliferando. Ahora, si hay alguna contraindicación quirúrgica, ya hemos mencionado que el tratamiento ideal para las hiperplasias endometriales es a base de progesterona, de progestina. Hacerle un seguimiento, control, y si hay persistencia de la lesión, reconsiderar la contraindicación y probablemente someterla a una histerectomía. Finalmente, cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, el cáncer de endometrio, fíjense que en los países desarrollados ocupa el primer lugar. Ha desplazado al cáncer de cuello uterino, probablemente porque ellos tengan unas guías o unos protocolos y una cobertura de salud mucho mejor que la nuestra, ¿no? Ellos toman Papa Nicolau, a la paciente que llega a ellos le toman Papa Nicolau, colposcopía, PBH, o sea, le hacen un estudio completo, lo que lamentablemente en nuestro país no hacemos. Entonces, por lo tanto, ellos muy precozmente diagnostican las lesiones preneoplásicas y les dan alternativas a las pacientes. Tanto así que ahora en ellos el primer cáncer ginecológico es el de endometrio. En nosotros es el que ocupa el segundo lugar, porque por encima de este y de lejos está el cáncer de cuello uterino. Es el tercer cáncer en el grupo femenino, luego del cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, recién viene el cáncer de endometrio. Este cáncer de endometrio es más frecuente en mujeres posmenopáusicas, ¿no? La edad promedio de presentación es alrededor de los 62 años, ¿no? Por eso es que vemos aquí que en mujeres de más de 60 años se presenta el 90% de estos cánceres de cuello de endometrio se presentan en mujeres mayores de 60 años. ¿Puede presentarse en premenopáusicas? Por supuesto que sí. ¿Puede presentarse en menores de 40 años? También se puede presentar, pero en menor porcentaje. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los más importantes, los factores hormonales. ¿En qué relación? O sea, mientras más tiempo la mujer esté expuesta a los estrógenos, mayor posibilidad de realizar un cáncer endometrial a futuro. Por ejemplo, si la menarquia fue precoz, digamos, a los 10 años, tuvo una posmenopausia tardía, qué sé yo, a los 58 años, ¿no? De pronto es una nulípara. Entonces, esos son factores de riesgo para que esta mujer haya estado mucho tiempo expuesta a sus estrógenos. Por lo tanto, mayor riesgo de desarrollar este cáncer endometrial. La mayoría de los cánceres endometriales son estrógeno dependientes, recuerden, ¿no? Otros factores, la obesidad, ¿no? La obesidad, saben ustedes que mientras más gorditas seamos, vamos a producir mayor estrógeno a nivel periférico, ¿cierto? Entonces, eso también es un factor de riesgo para la obesidad, un factor de riesgo para cáncer endometrial. Tratamiento de reemplazo hormonal, básicamente aquel que se da solo en función a estrógenos y no hay una progesterona que se contraponga a los estrógenos. El tamoxifeno. Antiguamente el tamoxifeno, y hoy en día también es una droga que se utiliza mucho para el cáncer de mama, ¿no? Pero tiene como un riesgo muy importante las hiperplasias endometriales y el cáncer de cuello uterino. Bueno, luego también tenemos todas estas de acá, diabetes, hipertensión, el síndrome de ovario poliquístico, el cáncer de colon hereditario, ¿no? Que es en relación al síndrome de Lynch, la hiperplasia atípica, como ya hemos mencionado, la radioterapia. Bien, de todas maneras, siempre que veamos una mujer posmenopáusica que viene con sangrado uterino anormal, es obesa, diabética, hipertensa, lo más probable es que esa paciente tenga una neoplasia de endometrio. Tiene un altísimo riesgo de que sea una neoplasia de endometrio. Entonces, esto creo que también lo habíamos visto en algún momento cuando vemos sangrado uterino normal. Fíjense que en el caso de una mujer posmenopáusica, el cáncer de endometrio como causa de este sangrado ocupa el tercer lugar todavía, ¿no? Pero esto no lo va a matar, no va a matar a la paciente,
la atrofia endometrial. El uso de terapia de reemplazo hormonal tampoco la va a matar, simplemente suspendiéndola probablemente la paciente, digamos, deje de sangrar y no progrese a más, pero esto sí. Por lo tanto, siempre aquí debemos de exagerar. En este tipo de pacientes, siempre hacer una biopsia. Ahora, el cáncer de endometrio puede ser de dos tipos, el tipo 1, el tipo 2. Habíamos mencionado que hay diferentes tipos de cáncer de endometrio y que la mayoría son estrógeno dependientes, ¿cierto? Entonces, el tipo 1 son los dependientes de estrógenos y representan el 85% de todas las neoplasias de endometrio. Estas están relacionadas a hiperplasia, tienen un mejor pronóstico, no son muy agresivos, tienen una evolución muy lenta, básicamente guardan relación con los factores de riesgo que ya hemos mencionado. Y dentro de estos tipos, del tipo 1, estrógenos dependiente, el más común es el adenocarcinoma endometrioide. Tenemos el tipo 2, que bueno, alrededor del 10%, no son estrógenos dependientes, no hay una hiperplasia endometrial de por medio que nos avise que la paciente está en pro de desarrollar un cáncer de endometrio. Tienen un pronóstico mucho más desfavorable, progresión bastante rápida, no responden a tratamientos hormonales biológicos y básicamente son carcinomas de células claras, carcinoma seroso y el carcinoma escasamente diferenciado. Entonces, ¿cuál es el carcinoma endometrial más frecuente? El adenocarcinoma endometrioide, que ya hemos dicho es una neoplasia estrógeno dependiente, y luego tenemos los otros tipos de neoplasias que también ya las hemos mencionado. Estos son los más agresivos, ¿no? Estos son los más agresivos y pertenecen al tipo 2 de cáncer endometrial. Ahora, hoy en día ya no solamente el cáncer de endometrio se clasifica desde el punto de vista histológico, sino que también se enfoca desde el punto de vista molecular, ¿no? Entonces, en nuestro país todavía no, pero en los países más avanzados pues ya hace un estudio molecular, histoquímico de la neoplasia que pudiera tener esta paciente. Y básicamente hay 4 tipos desde el punto de vista molecular y estos guardan relación con los diferentes tipos de neoplasias endometriales desde el punto de vista histológico. ¿Y por qué es importante esta clasificación molecular? Porque permite llevar a cabo un mejor tratamiento y determinar el pronóstico de esa paciente a la que se le diagnostica la neoplasia endometrial. Entonces tenemos 4 tipos, ¿no?, de agentes moleculares, el denominado polimutado, el MSI, que es un hipermutado, el que no tiene un perfil específico de mutación, y el P53. Este de acá es el de peor pronóstico y el que guarda relación con las neoplasias fundamentalmente de tipo 2. Bueno, esto solamente para que sepamos, porque en realidad no es algo que de pronto lo vamos a manejar, eso lo manejan los oncólogos, ¿no? Tenemos cuál es la relación del análisis molecular. Entonces, a la paciente en la que se le hace el diagnóstico de neoplasia endometrial, se le hace un estudio del polen, de esta secuencia polen, y expresa inmunistoquímicamente esta secuencia, que quiere decir que se trata de un tipo molecular MMR. Si lo expresa, se trata de un polen que es el más benigno, el de evolución más lenta, digamos, y que básicamente son las neoplasias tipo 1. Ahora, si no expresa este polen, no lo expresa, entonces se hace este estudio de acá, que es este análisis molecular del DNA MMR1, y si no expresa este agente, entonces probablemente se trate de una neoplasia endometrial cuyo marcador molecular sea el P53. Si tiene este marcador P53, aquí vamos a tener dos alternativas: si el número de copias es baja o el número de copias es alta. Si se hace el análisis molecular del DNA MMR y expresa, digamos, esta proteína molecular, entonces quiere decir que se trata de
neoplasia MSI, ¿no? O sea, básicamente son terminaciones moleculares que más lo manejan los oncólogos en realidad. Yo ni siquiera veo eso. Entonces, ahora, lo que tenemos que saber es que tenemos dos tipos de cánceres endometriales, tipo 1, tipo 2, y que cada uno de estos guarda una relación específica con un determinado agente molecular. Y en función a esto se le va a dar probablemente un tratamiento mucho más dirigido a la paciente y se le va a determinar el pronóstico como hemos mencionado. En relación al cuadro clínico, lo bueno aquí, en el caso de una neoplasia de endometrio, es que da una sintomatología precoz, ¿no? Que ya está alertando o avisando a la paciente que algo está mal. No hay un tamizaje específico para esta neoplasia como para el cáncer del cuello uterino, no existe un tamizaje específico, pero sí lo bueno es que hay una sintomatología temprana. ¿Cuál es esa sintomatología temprana? El sangrado vaginal anormal o sangrado uterino anormal, ¿sí? Ahora, ¿también puede haber un porcentaje de asintomáticos? Sí, por supuesto que sí. Más o menos el 5% de las pacientes puede cursar asintomática. Y gracias a que da una sintomatología temprano, es que más del 80% de las neoplasias de endometrio se pueden diagnosticar en estadios también precoces. Entonces, ahí lo que les decía, no existe una prueba de tamizaje para el cáncer de endometrio, ¿no? Básicamente nos enfocamos en la sintomatología del sangrado vaginal, ya sea en mujeres con o sin factores de riesgo. En ambas se va a presentar el sangrado vaginal precoz. Entonces, ellas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya hemos mencionado ecografía transvaginal y biopsia de endometrio. Ahora, cuando se trata de mujeres con altísimo riesgo, sobre todo en aquellas en las cuales está relacionada el síndrome de Lynch, que es un síndrome multineoplásico, entonces en este tipo de pacientes generalmente se les recomienda que las biopsias endometriales deben iniciar precozmente, aún estén asintomáticas. En promedio, ¿a qué edad se les debe realizar? A los 35 años. Incluso cuando ya a partir de los 35 años la mujer tiene una paridad satisfecha lograda, inmediatamente se le debe de proponer una histerectomía profiláctica. Bueno, evaluación diagnóstica de la paciente, pues todos estos exámenes de acá, pero ya sabemos que el más importante es la ecografía transvaginal y luego podemos pedir una serie de pruebas en función a si sospechamos de metástasis o no. Bien, en cuanto al manejo, ya sabemos, ecografía transvaginal, si hay un retrasamiento endometrial de por encima de 4 milímetros, de grado biópsico. Estos son algunos de los lugares donde hace metástasis, por ejemplo, esta neoplasia endometrial, a pulmón, a hígado, hueso, ganglios, encéfalo, vagina, son algunos de los lugares de la neoplasia. Clasificación según la FIGO, estadio 1, 2, 3 y 4, ahí para que ustedes lo revisen con calma. Y en relación al tratamiento. En relación al tratamiento, el tratamiento de elección es quirúrgico, ¿no? El primer paso para manejar una neoplasia del endometrio es quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico puede ser ya sea por laparoscopía o por laparotomía. No hay ningún problema, se puede realizar una laparoscopía. ¿Y qué debe de incluir? La valoración de que desde el punto de vista quirúrgico, si ya hay una invasión del miometrio, compromiso del cuello del útero, el tamaño y la localización del tumor, si ya hay extensión hacia los anexos, desde el punto de vista histológico, el grado del tumor y el subtipo histológico celular, si ya hay una invasión a nivel del espacio linfovascular y por supuesto el estatus ganglionar, ¿no? Eso es lo que debería de corresponder todo. Entonces, en el estadiaje quirúrgico, eso es lo importante. Si ya hay invasión miometrial, como hemos mencionado, propagación hacia el cuello del útero o ya se ha extendido, ¿no? Eso es lo mismo que ya hemos mencionado en la diapositiva anterior. En realidad,
diferentes tipos de manejo, digamos, desde quirúrgico hasta quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, terapia hormonal, etcétera, para los distintos estadios del cáncer del momento. Creo que es lo mismo. Allá, y terminamos. Ya chicos, entonces ahí terminamos, creo que son las 6:50. Por favor, doctora, somos 8 minutos para que puedan entrar de los grupos. Como el doctor empezó a hacer así, porque empezó uno por grupo, y al final, o sea, la clase pasada empezó un grupo, pero al final se hizo como a las 10 de la noche, pero Sí. a la mitad ya grupó de 2 en 2. Ya. Y así, doctora, y somos 8 grupos. Entonces, de 2 en 2 que entran. Ajá. Mejor sí. O la cantidad de alumnos y lo dividimos entre 4. Entre 3. ¿Cómo usted, doctora, Claro. estudió